Tiempo ya para los deportes, pendientes también de esa reunión en las últimas horas en el Ademar después de los malos resultados. De momento la renovación de Manolo Cadenas está paralizada, pero también queremos acordarnos del filial tras un intenso partido ante el Cuatro Valles de la Robla con victoria por la mínima. Y muchas historias de fútbol tienen que ver con un escenario que hoy se ha convertido en un campo irreconocible con la hierba alta que prácticamente oculta las porterías, las gradas, los banquillos, pero no la historia de lo que fue la Ullera. También recordaremos esa temporada histórica en 1994 cuando militó en Segunda B. Rectificado Soto ha patrocinado El Sumario. La última jornada en la Primera Nacional de Balonmano ha dejado ese interesante derbi entre el filial del Ademar y el Cuatro Valles de la Robla. Pudo ganar cualquiera. Al final, un penalti errado por Borja evitó el empate. Duelo trepidante en la Primera Nacional de Balonmano en un derbi entre el filial del Ademar y el Cuatro Valles de la Robla, con jugadores que en muchos casos han pasado por los dos equipos y vienen de la cantera marista. El Lule llevó la iniciativa durante buena parte del encuentro, hasta 4 goles de renta, pero Cuatro Valles reaccionó en la segunda mitad a pesar de las bajas. Chicos que por motivos familiares no han podido venir, gente que trabajaba, gente lesionada. Al final hemos jugado con 10 efectivos y la verdad es que no puedo decir nada malo de mis jugadores, al contrario, han hecho un partidazo. Siempre te queda un poco la duda, justo coincidió ahí un momento que empezamos a defender un poco peor, ellos encontraron bien al pivote, que era una de las cosas que hablábamos, que a ver si éramos capaces que no lo hicieran. Entonces claro, llegan ellos y meten gol, nosotros tenemos ocasión y coincidió con 2 o 3 fallos y siempre te queda ahí un poco la cosa de claro, que habíamos empezado mejor. La ULE puso la réplica y aún así pudo llegar a las tablas el encuentro, pero el lanzamiento de 7 metros de Borja acabó en la madera. Y al final yo que no defiendo, por ejemplo, pues hoy he tenido que defender y bueno, lo que hemos competido hasta al final he tirado el penalti porque soy el que segundo lo tira y ha dado la madera, no ha querido entrar, pues ya está. Jodido un poquito, pero... El partido ha estado muy reñido hasta el final, mira, hemos ganado de 1, la afición ha estado todo el rato animando y estuvo muy intenso. Al final, un ajustado 30-29 con 3 puntos para el filial ademarista y ambiente espectacular en la grada del Hansi. Decenas de aficionados desplazados desde la Robla para arropar a un equipo que, pese a las dificultades, siempre da la cara. Hablamos ahora de fútbol con el protagonista aquí en el estudio. Nos vamos a poner un poquito nostálgicos cuando viajamos en el tiempo a 1994. Belarmino López entonces era el entrenador de la Ullera. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Veíamos esa imagen en el inicio del campo de Santa Bárbara, con la hierba alta, casi no se distinguen los banquillos. Supongo que da pena, ¿no?, ver cómo acabó, ¿no?, la historia de un equipo que fue mítico en la provincia, que estuvo en Segunda B cuando la Cultural y la Ponferradina estaban en Tercera. Sí, da un poquito de nostalgia, de pena, pero bueno, también era previsible. Cuando ya la minería dejó de funcionar, pues lógicamente el equipo se iba abajo, porque el que realmente sustentaba ese equipo era la Sociedad Deportiva Ullera Vasco-Leonesa. En aquella temporada en la que os pilla un poco de rebote, ¿no?, la posibilidad de ocupar una plaza en Segunda B, habéis jugado la fase de ascenso, pero no os correspondía el ascenso y de repente te viste dirigiendo a un equipo que era para Tercera realmente, ¿no? Sí, nosotros habíamos hecho un equipo para la Tercera División porque habíamos jugado la fase de ascenso y bueno, pues habíamos caído al final creo que quedamos terceros en la fase de ascenso y bueno, habíamos quedado terceros en la liga por detrás de Laguna y Salmantino. El Burgos perdió la plaza por impago y bueno, pues lógicamente tanto Laguna como Salmantino, que bueno, pues era un poco el filial, renunciaron a la plaza y bueno, nos la ofrecieron a la Ullera Vasco-Leonesa por ser un equipo de Castilla y León y bueno, aceptamos. Un reto con solamente 4 victorias esa temporada y no hay que olvidar que por este terreno, ahora cubierto por desgracia por la maleza, pasaron equipos como el Alavés, el Numancia, los filiales de los equipos vascos que además ganasteis a la Real Sociedad B, jugadores incluso muy conocidos.
Era una segunda B de mucho nivel y encima creo que tuvisteis que debutar en Mendizorroza con el Alavés. Sí, fue nuestro primer partido en la Liga, en Mendizorroza, perdimos 2-0. Pero bueno, fue un año muy bonito para los jugadores que bueno, se vieron jugando en tercera división y de repente pues aceptamos jugar en segunda B. Sí es verdad que el equipo no estaba preparado y sobre todo yo diría que en el grupo vasco. Quizás en otro grupo hubiéramos tenido más opciones de pelear, pero en el grupo vasco lo pasamos muy mal, porque quizás el mayor problema que tuvimos nosotros es que nuestra defensa se nos había quedado un poquito baja. Eran buenos defensas, buenos jugadores, físicos, claro. Pero realmente nuestro mayor hándicap era nuestra línea de centrales que eran muy bajitos en un grupo vasco que el primer gol casi siempre venía de cabeza. Y no hay que olvidar que la actual tercera categoría del fútbol español, la primera ref, está completamente profesionalizada, la mayoría de los jugadores viven del fútbol, pero en aquella Ullera había jugadores que compaginaban el deporte con la mina. Bueno, todos los jugadores, la mayoría de los jugadores, sí es verdad que eran de la cantera. En muchos casos los hermanos Laje, los hermanos España, Avelino, bueno, es decir, muchísimos jugadores, Sisto, muchísimos jugadores que trabajaban en la mina, o algunos que eran de León, pero que todo el mundo trabajaba, porque realmente pues era un equipo de tercera división que se vio jugando en segunda B y bueno, yo creo que lo disfrutó. Y lo que decíamos antes también era curioso, ¿no? Cuando veías las clasificaciones, ver a la Ullera por encima en categoría de la Ponce y de la Cultural. Sí, fue un año complicado, yo creo, para la Cultural y para la Ponferradina, que realmente, pues bueno, estaban atravesando algunos problemas económicos, etcétera, y entonces, bueno, pues les llevó a perder la categoría y de repente, bueno, pues fuimos el equipo representativo de la capital. A pesar de haber logrado solo esas 4 victorias, el equipo nunca perdió la ilusión, ¿no? Era una oportunidad para disfrutar, ¿no? A pesar de verte a lo mejor de forma prematura descolgado en la tabla, ¿no? Sí, yo creo que luchamos en la primera vuelta por intentar engancharnos, pero realmente ya digo que sobre todo fuera de casa era difícil, se pasaba mal, fuera de casa el equipo te encerraba y bueno, pues esos balones aéreos eran constantes y nosotros ahí sufríamos mucho. Y bueno, yo creo que el equipo, así todo, ya digo, fue un año extraordinario porque los jugadores sabían perfectamente que nuestras carencias, tratábamos por todos los medios de engancharnos, pero fue difícil, pero ilusionante porque, bueno, pues llevaban años en tercera división y de repente pues verse en esos campos como Mendizorroza, como la Romareda, como el campo de la Real Sociedad, bueno, el nuevo, bueno, pues fue ilusionante para ellos, sí. Bueno, pues con esa historia nos queremos quedar, porque al final la memoria permanece viva en los aficionados. Belarmino López, gracias por estar con nosotros y contarnos lo que fue aquel año 1994. El próximo año además nos tocará aniversario gracias de aquella temporada mítica de la Ullera en segunda B. Mañana desde las 2 más deporte aquí en la 8. Feliz noche, amigos. Adiós.